Hola, bienvenido a esta entrega sobre los fundamentos de Oracle Cloud Infrastructure. Soy Francisco Sotelo y me da mucho gusto saludarte. La agenda de este módulo. Veremos los diversos servicios de almacenamiento en OCI. Iniciaremos con el volumen de bloques, Block Volume. El siguiente tema es el de almacenamiento de memoria no volátil rápida local, o NVMe local. Otro interesante tema es el de almacenamiento en sistema de archivos, File Storage. También cubriremos el tema de almacenamiento de objetos, Object Storage. Y finalmente, almacenamiento de archivos, Archive Storage. Profundizaremos en sus diversas características y casos de uso, así que comencemos. Antes de abordar en los diversos servicios de almacenamiento disponibles, es importante recordar por qué se tienen estos servicios disponibles. Esto sin duda es debido a que se tienen diferentes requerimientos de almacenamiento, y según tus requerimientos podrías elegir un servicio de almacenamiento en particular sobre otro. Entonces, ¿cuáles son esos requerimientos? A muy alto nivel, podríamos realizar algunas interrogantes que nos permitan identificar algunos de los requerimientos que comúnmente se tienen. Por ejemplo, ¿el almacenamiento es persistente versus no persistente? ¿Qué tipo de almacenamiento se está buscando? ¿Es una base de datos? ¿Son videos? ¿Es audio? ¿Son fotos? ¿Es texto? ¿Qué tipo de performance estás viendo? Y cuando hablamos de performance, hay diferentes características. ¿Cuál es la capacidad máxima disponible para ti? ¿Cuál es la entrada o salida por segundo IOPS? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuál es la durabilidad de los datos que estás viendo? Y cuando decimos durabilidad, es en función de qué tan duraderos son los datos, es decir, cuántas copias de seguridad haces y conservas, qué conectividad, qué aspecto tiene la conectividad. ¿Estás intentando conectarte a un almacenamiento local o a un almacenamiento directo de datos? ¿O estás intentando conectarte a un almacenamiento remoto? ¿Cuánto y cómo accede tu aplicación a los datos? Y finalmente, relacionado con la conectividad, está el tipo de protocolo que planeas usar, además de contestar si el almacenamiento es en bloque o es un almacenamiento de archivos u otro tipo de almacenamiento. Estas son algunas interrogantes acerca de los requerimientos y según estos puedes elegir un servicio de almacenamiento frente a otro. Antes de hablar sobre el servicio de volumen de bloques de OCI, quiero dejar en claro qué es el almacenamiento de bloques, Block Storage. Piensa en el almacenamiento de bloques como un disco duro de tu servidor, el cual está instalado en un chasis remoto. Y hago énfasis en remoto, ya que necesito que te centres en un almacenamiento en red. En un almacenamiento de bloques, los datos generalmente se almacenan en un dispositivo de bloques de tamaño fijo, 512 kilobytes por ejemplo. Lo que implica es que los datos entran y salen en estos fragmentos de datos llamados fragmentos o bloques de tamaño fijo. El sistema operativo accede al almacenamiento de bloques como unidad de bloque o punto de montura, y los sistemas de archivos de la aplicación deciden cómo se combinan y se accede a los bloques de entrada y salida, los cuales se descomponen y almacenan en pequeños trozos o pedazos, sin metadatos y sin tipo de formato o propietario, así que tenlo en mente, no hay metadatos almacenados. En el siguiente nivel está cualquier tipo de sistema de archivos, particiones NTFS o FAT, carpetas usuarios, servidores VMware, incluso puedes utilizar VM File System, pero debajo están utilizando almacenamientos de bloques. Y finalmente, el almacenamiento de bloques se implementa como un almacenamiento de red, Storage Area Network o SAN. En un entorno OCI, ¿qué es el servicio de volumen de bloques? Básicamente es el almacenamiento para las instancias de cómputo, es decir, una instancia en ejecución que su almacenamiento es remoto o en red. Las instancias de cómputo se conectan a los servidores de almacenamiento y acceden a sus datos. Ahora, hay dos tipos de volumen de bloques. Uno se llama volumen de arranque y el segundo se llama volumen de bloques. El volumen de arranque es el disco que normalmente se asigna al sistema operativo.
En este boot volume, en donde se almacena el sistema operativo en tu instancia, que también es remoto. El volumen de arranque es un volumen de bloques. Cabe mencionar que cuando se habla de volumen de bloques, normalmente se hace referencia a los discos de datos. Se pueden tener varios discos conectados a la misma instancia. En este ejemplo solo se muestran dos, el disco de arranque y el volumen de datos. Entonces, ¿qué es el volumen de bloques? Es el almacenamiento para las instancias de cómputo y se tienen de dos tipos, volumen de arranque y volumen de bloques. ¿Por qué usamos volumen de bloques? Bueno, la razón más importante por la que se usa el volumen de bloques es porque se desea almacenar datos en forma independiente y más allá de la vida útil de la instancia de cómputo. ¿Qué significa? Imagínate que la instancia de datos muere, pero el volumen de arranque y sus volúmenes de datos siguen disponibles. La durabilidad de los datos es una de las razones por la que usarías el volumen de bloques. ¿Cuáles son los casos de uso más frecuentes? Se puede ejecutar las bases de datos, ya que son datos individuales, que en realidad se almacenan como bloques o fragmentos de datos. Exchange no está soportado, por ejemplo, solo admite almacenamiento a nivel de bloques, block level. ¿Recuerdas que hablamos de Virtual Machine File System? Sistemas de archivos en clústeres de VMware. Cuando se usan servidores virtualizados con VMware, se usa este tipo de almacenamiento de bloques. Y finalmente hablamos sobre los volúmenes de arranque, instancias que se configuraron para arrancar desde el almacenamiento a nivel de bloques como en la mayoría de las nubes públicas. Hemos platicado que el volumen de bloques es muy duradero, pero ¿qué significa? Se refiere a que el servicio de volumen de bloques en realidad almacena réplicas de datos en tres dominios de falla separados. El servicio de volumen de bloques en realidad hará dos copias más en otro lugar, otros dos dominios de falla. La idea general es, digamos que el dominio de falla 1, fail domain 1, no está disponible por alguna razón. El volumen de arranque y los volúmenes de bloque continuarán disponibles para tu instancia de cómputo. Como te darás cuenta, con esta solución no tienes que configurar ninguna protección basada en software, pero se tienen que hacer respaldos. ¿Ha terminado mi responsabilidad? ¿Es requerido hacer algo adicional? De hecho, tu trabajo no está terminado. Esta solución es lo que hace que el servicio sea tolerante a fallas, y no para mantener respaldos per se. Ahora, ¿qué sucede si tienes una instancia en la que accidentalmente se eliminan datos o los datos se corrompen? En estos casos, debes de utilizar el volumen de bloques de respaldos periódicos, es decir, debes de hacer respaldos. En caso de que no tengas copias de seguridad, literalmente los datos están en riesgo. Ahora, también existen respaldos programados automatizados. ¿Cómo funcionan estos? Las copias de seguridad en realidad van hacia algún almacenamiento de objetos, Object Storage, el cual veremos a detalle más adelante. Y a partir de esta copia de seguridad se crea un nuevo volumen, que luego podrás adjuntarlo a una instancia de cómputo. Incluso esto se podría hacer en un dominio de disponibilidad, una availability domain, diferente, aunque podrías hacerlo en el mismo availability domain. Pero si tu región tiene varios availability domain, puedes hacerlo y almacenarlo en otro volumen de datos. Digamos que el availability domain 1 cae por alguna razón. Podrías regresar rápidamente porque tienes una copia de seguridad almacenada ahí. Incluso si lo automatizas, la instancia o aplicación podría estar en funcionamiento en otro availability domain de la misma región. No solo eso, también hay una función que permite realizar copias entre regiones, es decir, te permite copiar las copias de seguridad de volumen en bloques de una región a otra. Entonces podrías tomar una copia de seguridad desde una región hacia otra. ¿Y por qué harías eso? Nuevamente, la idea es cubrir todos los componentes, puntos únicos de falla. Y puedes hacer lo mismo en todas las regiones, debido a que no sabes si una región deja de estar disponible. Puedes ejecutar tu aplicación en otras regiones. También es recomendable programar estas copias de seguridad. El escenario del que te hablé hace un momento es de una copia de seguridad manual. No es necesario realizar copias de seguridad manual. De hecho, los respaldos programados se realizan en función de una política. Es decir, podrías programar la copia de seguridad.
Esa es una de las características importantes, más importantes del servicio de volumen de bloques. Lo último que necesitas saber sobre el volumen de bloques son los diferentes niveles de volumen de bloques que se tienen. Bueno, se tienen 3 niveles de volumen de bloques, comenzando por el básico. La idea del servicio básico es que sea para entradas y salidas secuenciales grandes. Entonces puedes tener que la cantidad de IOPS es bastante pequeña, pero el rendimiento es bastante decente. Por ejemplo, para el almacenamiento de datos, Big Data, streaming o una gran cantidad de escenarios de procesamiento en los que se desea leer una gran cantidad de datos. No es requerido leer muy rápido o no tan rápido como una base de datos transaccional, pero se requiere leer un fragmento más grande. Esta es una razón por la que se utilizaría el servicio básico. El segundo es el servicio balanceado, una especie de nivel medio. Aquí hay una combinación equilibrada de IOPS y rendimiento. Obtienes un IOPS bueno, 60 IOPS por gigabyte, y obtienes un rendimiento bastante decente. Este almacenamiento es recomendable para entradas y salidas aleatorias, como discos de arranque o bases de datos transaccionales. Y el último es el rendimiento más alto. En este obtienes IOPS realmente altos, por datos, las más altas de hecho, y obtienes un rendimiento bastante bueno. Así que esto es óptimo si se están ejecutando bases de datos de misión crítica. Ten en cuenta que cada uno de estos niveles, como mínimo, debes de crear un volumen de 50 GB y el máximo es de 32 TB. Podrías adjuntar 32 volúmenes por instancia. En otras palabras, el volumen total de almacenamiento que puedes hacer es de 32 volúmenes. Cada volumen estaría cerca de 1 TB. Por ahora esa es la cantidad de almacenamiento que las máquinas virtuales pueden soportar. Y por supuesto, hay muchos límites sobre cuánto pueden usar, pero podrías acercarte a esta cantidad de almacenamiento. Otra cosa que debes de tomar en cuenta es que los datos están encriptados, tanto en reposo como en tránsito. Hay dos formas de hacerlo. Puedes dejar que Oracle administre tus claves de cifrado, o puedes controlar tus propias claves. Hay un servicio llamado de gestión de llaves que puedes aprovechar para crear tus propias claves y administrarlas, administrar su cifrado, con el objetivo de bloquear los volúmenes de bloques. Pasemos rápidamente al otro tipo de almacenamiento, llamado NVMe local o memoria volátil rápida, no volátil rápida local. Este almacenamiento es similar al volumen de bloques. La diferencia es que su almacenamiento es temporal. Utiliza como tal la misma solución que el volumen de bloques, basado en bloques con un rendimiento muy alto, pero este está conectado directamente al equipo. Ahora, esto está diseñado para aplicaciones que requieren un alto rendimiento, por ejemplo, NoSQL, in-memory, bases de datos transaccionales escalables. Estas soluciones podrían utilizarlo. Tienes que tener en cuenta que el almacenamiento no es persistente, pero sobrevive a un reinicio. Significa que si tu instancia muere, el almacenamiento muere. Por lo tanto, no es duradero en absoluto, a diferencia del servicio de volumen de bloques, que ya te había comentado, está en una instancia remota. Tanto el volumen NVMe local como el volumen de bloques utilizan NVMe. Es por ello que se obtiene un rendimiento muy bueno. Al igual que el volumen de bloques, se utiliza un protocolo basado en bloques. Considera también que para este servicio no se proporcionan instantáneas o copias de seguridad. También tú eres responsable de realizar las copias de seguridad. Se tienen SLA en torno al rendimiento, porque nuevamente estos se adjuntan localmente, así que si tienes SLA por cada tipo de instancia y su registro de IOPS. Veamos el tercer tipo de almacenamiento, que es el almacenamiento de archivos. Antes de detallar como tal el servicio de almacenamiento de archivos en OCI File Storage Service, hablemos sobre qué es un almacenamiento de archivos. Bueno, el almacenamiento de archivos es una colección jerárquica de documentos organizados en directorios de nombres, que a su vez son archivos estructurados. Así que ya los conoces, es tu disco duro local, en el que creas carpetas y mantienes tus archivos, imágenes, videos, documentos, textos, etc. Y dentro de estas carpetas
Las diferencias es que los sistemas de archivos distribuidos se crea la distribución para que se vean exactamente como en el sistema de archivos local. Este es un ejemplo de sistemas de archivos. Tienes carpetas comenzando con el directorio raíz y tienes carpetas y subcarpetas dentro de este y guardas archivos dentro de ellas. La idea es que tomes este concepto y ahora lo utilices en un nivel distribuido. Los dos estándares de archivo más comunes son NFS y SMB, que son compatibles con Unix y con Windows. Puedes crear, eliminar, dirigir, escribir, compartir, bloquear, etcétera, los sistemas de archivos. Ambos utilizan estos protocolos estándares. Son compatibles con los principales sistemas operativos e hipervisores. Por lo tanto, no es que NFS sea solo Linux y SMB sea solo Windows. Normalmente no necesitas software de cliente adicional para este almacenamiento de archivos. Este almacenamiento es básicamente distribuido al que se accede por red, al menos en la solución de la nube. Por lo tanto, tus archivos en el almacenamiento conectado a la red generalmente se ven y son usados como en un entorno local. Ahora bien, hablemos del almacenamiento en archivos de OCI. La idea detrás de este archivo de almacenamiento de archivos es que te brinda un lugar compartido donde puedes escribir tus archivos. Y aquí puedes crear carpetas y subcarpetas compartidas para que en las instancias las puedas leer, escribir o ambas. Es un sistema de almacenamiento de archivos compartidos para instancias de cómputo, como se puede ver en la imagen. Actualmente solo está soportado NFS y admite NFS versión 3 como volumen de bloques. Este servicio File System Storage o FSS tiene funciones para realizar respaldos o snapshots. También tiene capacidad de encriptación de datos tanto en reposo como en tránsito. Ambos son permitidos, no solo para los datos, sino también para los metadatos. ¿Cuáles son los casos de uso para el almacenamiento de archivos? Por ejemplo, algunas aplicaciones de Oracle requieren almacenamiento de archivos, como lo es eBusiness Suite. Requiere de un sistema de archivos en clúster donde puedan escribir varias instancias. Esta aplicación fue diseñada y construida de esta manera. Algunas soluciones de alto rendimiento utilizan almacenamiento de archivos compartidos. Otro ejemplo es el análisis de Big Data. Incluso sistemas de archivo de uso general pueden utilizar este almacenamiento. Puedes utilizar la nube para reemplazar el sistema de archivos de uso general o sistema SAN de los que te hablé antes. Estos son muy comunes en las empresas. Estoy seguro de que has visto este almacenamiento remoto, ya que son unidades remotas donde puedes guardar, por ejemplo, tus copias de seguridad, almacenamiento común para proyectos, guardar documentos contables, etc. Sistemas de archivo de uso general bastante comunes. Bueno, al igual que el volumen de bloques, el almacenamiento de archivos también es muy duradero, tomando en cuenta, por ejemplo, el concepto visto de si tus instancias mueren, tu almacenamiento de archivos realmente queda funcionando. Y de igual forma, este servicio en sí mismo replica los datos en 3 dominios de falla separados. Ahora, al igual que el volumen de bloques, el trabajo no está terminado. Lo que podrías hacer es tomar instantáneas, snapshots, de los sistemas de archivos de lectura y hacer uso eficiente del espacio, tomando un respaldo de este archivo para asegurarlo. ¿Y por qué harías eso? Bueno, los datos pueden corromperse, incluso puedes eliminar accidentalmente un archivo. Por lo tanto, siempre debes de hacer como en el volumen de bloques, copias de seguridad. Si se trata de file storage, se denominan snapshots. Puedes restaurar un archivo guardado en un snapshot en particular. Para restaurar los snapshots se utilizan comandos básicos como copy y rsync. Perfecto. Por ahora eso es todo sobre el servicio de almacenamiento de archivos, File Storage Service. Veamos la última oferta de almacenamiento y los dos tipos que se tienen de almacenamiento de objetos. En el caso de un almacenamiento de objetos, todos los datos independientemente del tipo de contenido se gestionan como objetos. Un objeto es almacenado en una cubeta o bucket. Piensa en un bucket como un contenedor lógico para almacenar objetos, tan sencillo como eso. Estos se almacenan en una estructura plana única, sin una jerarquía de carpetas.
A diferencia del servicio de almacenamiento de archivos, esto significa que acceder a objetos individuales es bastante rápido y sencillo. Es una velocidad masiva a la que se puede acceder a estos objetos, porque es una jerarquía muy plana. No tienes que ir de forma jerárquica buscando, como en un árbol B o algoritmos complejos. No tienes que hacer nada de eso. Cada objeto está compuesto por el objeto en sí mismo y los metadatos del objeto. Esto es nuevamente, a diferencia del volumen de bloques, no almacena metadatos, lo que hace que sea muy fácil de indexar y acceder a los datos. El almacenamiento de objetos es bastante común en escenarios basados en la nube, debido a que es altamente escalable y un acceso fácil de indexar. Adicional, es muy confiable porque no mantiene esta estructura de carpetas, de modo que podrías conservar varias copias. Si bien los sistemas de archivos y bloques generalmente están disponibles para un sistema operativo, puedes usarlo mediante la operación de montaje. El almacenamiento de objetos se basa en sentencias HTTP estándar, es decir, poner objeto put o obtener objeto get. Utiliza un mecanismo completamente diferente mediante el cual se accede. En OCI se tiene un servicio de almacenamiento de objetos como del que hablamos antes. Es una plataforma de almacenamiento de alto rendimiento a escala de Internet. Puedes almacenar una gran cantidad ilimitada de datos no estructurados, ya sean imágenes, medios, archivos, registros, copias de seguridad, etc. Es un servicio regional y no está vinculado a ninguna instancia informática específica. No haces operaciones remotas. Existen dos clases diferentes, almacenamiento en caliente y almacenamiento en frío. Hablamos de cada uno de estos más adelante. ¿Cuáles son los dos casos de uso o cuáles son los casos de uso más sobresalientes de este almacenamiento? Es un repositorio de contenidos para datos, imágenes, logs, etc. También es sugerido para realizar copias de seguridad de archivos que deben de ser resguardados durante largos periodos de tiempo. Puedes almacenar datos para su análisis, es decir, puedes almacenar grandes conjuntos de datos, como datos genoma o datos de Internet de las Cosas. IoT también se pueden usar como un almacenamiento para Big Data, Adobe, etc. Ahora, el almacenamiento de objetos, como el almacenamiento de archivos y bloques, también es muy duradero. Igualmente, este servicio crea copias en el dominio de disponibilidad, como el servicio de almacenamiento de archivos y bloques. Pero si estamos trabajando en una región multidominio de disponibilidad, porque es un servicio original, se almacenan igual las réplicas de datos en más de un dominio de disponibilidad. Así que tienes 3 copias hechas por cada dominio de disponibilidad disponible. Como se ve en este ejemplo, en total estás haciendo 6 copias. Por supuesto, este es el caso cuando se tienen una región multidominio de disponibilidad. La integridad de los datos se monitorea activamente y los datos corruptos se detectan y autorreparan. Esa es una de las características clave de un almacenamiento de objetos. Es enormemente confiable y muy duradero. Y siempre puedes aprovechar esta copia en toda la región para escenarios, por ejemplo, de recuperación ante desastres. Existe también una función con la que se puede copiar el almacenamiento de objetos entre dos regiones diferentes. Entonces, ¿cuáles son los niveles de almacenamiento de objetos? El primer nivel se llama nivel de almacenamiento estándar. También se le conoce a veces como almacenamiento en disco, y lo que significa es que la recuperación del almacenamiento es rápida, inmediata e instantánea. Pones un objeto en el almacenamiento de objetos y lo obtienes instantáneamente. No hay una especie de retraso, ya que siempre toma la copia más reciente de datos cuando se recupera. Y existen algunas restricciones. Si haces esto, el objeto siempre estará en este nivel en particular. Entonces, cuando crece el nivel de almacenamiento de objetos en OCI, en realidad elige si es un nivel estándar o si es un siguiente nivel de archivo. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Qué es un nivel de archivo? Como sugiere el nombre, esto es para un archivo de datos, para datos a los que se accede con mucha o poca frecuencia y que deben de recuperarse y conservarse durante largos periodos de tiempo. ¿Por qué lo usarías? Bueno, obviamente estás reteniendo datos durante un periodo más largo
pero 10 veces más barato que el almacenamiento estándar. Esto hace que sea atractivo conservar la mayor cantidad de datos según tus necesidades durante periodos de tiempo más prolongados. Y como tal hay algunas restricciones que vienen con eso. Hay un periodo de retención mínimo de 90 días para el almacenamiento de archivos. Otra restricción es al momento de recuperar los datos. A diferencia del nivel estándar, el tiempo para el primer byte es de 4 horas antes de que puedas comenzar a obtener esos datos. Estas son algunas restricciones con respecto a su mayor ventaja, que es 10 veces más barato. Pero debes de tenerlo en cuenta, ya sea por la duración que vas a definir o el tiempo que te llevará descargar u obtener el archivo. Pues muy bien, vamos a ver la comparativa de todos los servicios y platiquemos un poco en resumen de esto. Primeramente el tipo. Local NVMe o memoria no volátil rápida local, su característica principal es el almacenamiento temporal, así que manténlo en mente. Block volume o volumen de bloques es un almacenamiento persistente, a diferencia de local NVMe. File storage o almacenamiento de archivos, se tiene un sistema compatible con NFS versión 3. Object Storage, almacenamiento de objetos, es un almacenamiento muy duradero y el almacenamiento de archivos permite realizar copias de seguridad y archivar a largo plazo. Ahora veamos el acceso. Los dos primeros servicios son a nivel de bloque. File Storage, por supuesto, funciona a nivel de archivo y el almacenamiento de bloque de objeto es a nivel de objeto, el cual opera con diferentes características. Vamos a revisar la estructura. Es a nivel de bloques, es estructurada. Asignas números o pedazos de bloques y los guardas. La estructura de File Storage es jerárquica. El almacenamiento de objetos es desestructurado. Puedes poner cualquier cosa aquí y se tratan como objetos. La durabilidad NVMe, lo más importante a tener en cuenta es un almacenamiento no persistente. Aunque sobrevive al reinicio, si tu instancia muere, el almacenamiento muere. Block volume, la razón más importante por la que usarías block volume es la durabilidad. Se mantienen 3 copias dentro de un dominio de disponibilidad y con 3 dominios de archivos separados. Lo mismo ocurre con File Storage y Object Storage. Son duraderos. En realidad es muy duradero dentro de varios dominios de disponibilidad. Lo mismo con el almacenamiento de archivos. Es muy factible en todos los aspectos. Y su capacidad. En la tabla puedes ver algunos de los números en cuanto a su capacidad y que puedes utilizar. Y finalmente los casos de uso. Para Local NVMe podemos provisionar en bases de datos OLTP, las bases de datos transaccionales, no SQL y Data Warehouse. Block Volume son para bases de datos, VMware, Windows y en general cualquier tipo de carga de trabajo o cargas de trabajo que requieran alto rendimiento. File Storage lo puedes utilizar en sistemas de archivos de propósito general establecidos en aplicaciones de Oracle, por ejemplo, High Performance, etc., ¿no? Y Object Storage. Son datos no estructurados, documentos, imágenes, videos y almacenamiento de archivos. Por supuesto, respaldo y archivos de largo plazo. En general, pues lo puedes utilizar para copias de seguridad de una base de datos. Perfecto. Entonces, llegamos al final de este módulo sobre los servicios de almacenamiento en OCI. Espero que comprendas bien los distintos servicios de almacenamiento, los casos de uso, las diferentes características y por qué elegirías uno de otro o todos en conjunto. Te agradezco por repasar este módulo y espero que te sea de gran ayuda.